10:51 de la mañana y está nuestro invitado Luis Dabeluí con nosotros. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Muchas gracias por la invitación. Por estar con nosotros. Para muchos la foto de la semana, la escena de la semana, bueno, por supuesto, los huaicos y la tragedia que vivimos, ¿no es cierto?, que viven nuestros hermanos. Pero ella trae a colación una serie de personajes de la política. Kenji Fujimori llevando la ayuda a Palacio de Gobierno, capturando esta imagen importante con la señora Lange. Y además con el hashtag Una Sola Fuerza. Cumple, ¿cómo lo ves? ¿Qué lectura le das? Bueno, primero que está marcando una clara diferencia con la actitud beligerante de su bancada, la bancada a la que pertenece, y particularmente de su hermana, ¿no? Que no cede ni entrega ningún reconocimiento al trabajo del gobierno, y tanto así que han creado su propio hashtag, ¿no es cierto?, con una K, que va por otro lado. O sea, ustedes ayudan por aquí, nosotros ayudamos por allá. ¿Quién lo está haciendo mejor para ti? Yo creo que lo está haciendo bastante mejor Kenji porque genera mucho más empatía, ¿no es cierto? Poner de lado las diferencias políticas, ideológicas o de lo que fuese y dedicarse todos a ayudar, porque hay una cosa que también es cierta. Mucho ayuda el que no estorba, y la centralización de la ayuda a través de los canales oficiales y, digamos, del gobierno, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, es muchísimo más eficiente que ir cada uno, no, claramente, que ir cada uno por su lado y hacer su donativo en Huaycoloro, por ejemplo, ¿no es cierto? O en Cajamarquilla. No funciona eso. Entonces es muchísimo mejor. O en Canta. Exactamente. Entonces es muchísimo mejor, realmente es mucho más eficiente y ayuda mucho más encargar al Estado, que ya tiene los canales de distribución, como además con montones de organizaciones sociales, no solamente es el Estado, ¿no? O el gobierno, digamos. Entonces es un gesto muy bien calculado, creo también, ¿no? De haber Eso ido te quería preguntar, ¿cuánto de cálculo político hay también aquí, no es cierto? La intención se ve maravillosa y ha sido recibida de manera muy empática. ¿Cuánto también de cálculo político podría haber aquí en la foto? Mira, lo interesante de la foto es que no la difunde él, sino la difunde la primera dama, ¿no es cierto? La señora Lang. Ella es quien pone la fotografía con el papel, con el hashtag Una Sola Fuerza, dándole la mano al señor Kenji Fujimori. Además que es el concepto de la unidad nacional, pero es del Ejecutivo, del Pero gobierno. Si te das cuenta, no es él haciendo el gesto para la foto, es ella quien lo difunde. Eso marca una diferencia bien importante, porque no es como, mira cómo ayudo y te tomas un selfie, no ayudando. Y estoy en Palacio con la primera dama, que tiene un olfato político interesante. No sé si es de él, pero no importa. Mira, ahí está la foto que te mencionaba. Propio o ajeno, lo importante es que no te falte, dice un dicho, ¿no? Pero digamos que esto le ha funcionado súper bien y, de nuevo, ¿no?, contrasta enormemente con la actitud beligerante de su hermana, que al punto ha llegado en algún momento entregando ayuda y diciendo, bueno, esto es lo que vamos a traer porque no nos eligieron, pues, ¿no? O sea, si hubiéramos sido un gobierno, hubiéramos podido traer más cosas. ¿Qué te ha parecido ese mensaje? Es decir, si hubiéramos sido gobierno, quizás le hubiéramos traído unas más cositas, ¿no es cierto? Ha habido un tema ahí con la presidenta del Congreso, ¿no? También por el acopio en el Parlamento. Ellos han dicho que efectivamente hay clientelaje político aquí, clientelismo político, perdón. Yo creo que hay alguna especie, no sé si hay un aprovechamiento, quiero pensar que no lo hay, porque realmente hablaría muy mal de la bancada fujimorista y de la señora Keiko Fujimori, que estuviera utilizando la ayuda que llega desde el Congreso políticamente en una situación como esta. O sea, quiero creer que realmente es una coincidencia y que ha sucedido en dos puntos. Hay algunas denuncias, y de hecho ya se está destapando, hay miserables que utilizan esto, que se roban las donaciones, que las venden, que las negocian, o que simplemente las dejan ahí y dicen, porque si la gente no baja del cerro a llevarse su frazada, entonces qué piña pues que se malogre, ¿no? Bueno, eso es deplorable, eso es deplorable. Yo por eso de nuevo pienso que quiero creer que son coincidencias esto que está sucediendo, de que llega la señora Fujimori con ayuda el mismo día que llega la ayuda del Congreso. Del Congreso, o sea, ¿no? Quiero pensar que es una coincidencia nada más, ¿no? Es difícil porque es muy difícil que ella no sepa qué día llega la ayuda del Congreso, siendo la presidenta del Congreso la señora Luz Salgado. A eso me refería un poco, ¿no? Pero es lo que le han querido como yo llego también mañana, llego un día antes, no llego 2 días después, para que no se confunda y no se preste a malas interpretaciones. Porque Keiko está siempre, digamos, acompañada, ¿no es cierto? Ella necesita sentirse fortalecida por los integrantes de su bancada, que lleva un poco más solo, ¿no es cierto? Bueno, él agarra la lámpara. Ella es la presidenta de la bancada y no es congresista. Keiko no es congresista y es la presidenta de la bancada. Entonces, no tiene una representación real, legal, orgánica, digamos. Correcto. Si no aparece con gente que ha sido elegida y que está sentada en el cargo. Kenji, en cambio, sí. Kenji es el congresista más votado, ¿no es cierto? Por segunda vez consecutiva. Así es, y por un margen gigantesco, además.
Y aparece en estas circunstancias sin hacer alarde, y eso me parece a mí Eso es lo más lindo, muy ¿no? bien. O sea, La aparición en Lambayeque, por ejemplo... no hay manera que no haya cálculo político detrás de esto, pero está muy bien hecho. Está tan bien hecho que no parece cálculo político. Y yo creo que eso lo O es que es en realidad más genuino el asunto, también más natural. Habla de la personalidad de cada uno de los dos, de la primogénita y de Benjamín, de los Fujimori. A ver, si tú te das cuenta, el rasgo de espectáculo en el tema de ayuda lo tiene más ella que él. ¿Por De qué? nuevo, la fotografía con la señora Lang no la difunde él. Él después hace un RT de la imagen, pero la imagen la difunde la primera dama. Así es. O sea, Y agradece, ¿no? El y gesto. agradeciendo el gesto. Lo hace el premier Zavala, Así ¿no es cierto? Pero ella sale y ella lleva sus cámaras, lleva su gente, sube sus fotos, es como si fuera campaña. Es muy parecido a lo que hacía su padre. Pero Cuando también hay lleva- quienes señalan que lo que hace Kenji Fujimori es muy parecido a lo que hace su padre. Sí, es pero casi como sin, decir... sin el rasgo de campaña política. Correcto. Pero Y sí esa está... parte me parece que sí genera la empatía. empatía, la llegada, la cercanía. Porque no parece que fuera usado. Correcto. De nuevo, ¿no? O sea, esto de los gestos es muy poderoso en la cabeza de las personas. El tema de yo lo uso, no lo uso, funciona o no me funciona, es muy, muy poderoso. Ajá. Entonces, yo te enrostro que no me elegiste y por eso te traigo poca ayuda. Exactamente, No funciona eso se como, ¿sabes qué? Vengo y te ayudo y me subo al tractor y manejo la retrocarga y hay un curioso que me filma y lo sube a las redes sociales y se viraliza. Que bueno, yo no estoy llevando a mi camarógrafo para que me tomen. De hecho, tú no te enteras cuando estoy tomando clases de quechua, tú no te enteras cuando estoy todos los fines de semana en los asentamientos humanos ayudando, no te enteras. Eso es un trabajo del que nadie Claro, está... ahora lo que sí se puede mantiene, ver... es un perfil. Es un perfil, ¿no? Definitivamente puede haber aquí una estrategia de campaña en ambos, ¿no? Quisiera que veamos este tuit... Eso se convenció de que sí. Totalmente, Sí, totalmente, ¿no? por supuesto. Este tuit de Kenji Fujimori precisamente, oportuno recordar esto, la libertad de prensa es el frondoso árbol bajo el que se cobijan todas las demás libertades. Por supuesto está repitiendo este pensamiento de Alejandro Miró Quesada, pero lo dice Kenji Fujimori en clara oposición, por ejemplo, hay varios temas, la oposición al tema del sodalicio, el tema de la ley de prensa, ¿cómo ves? Tomar distancia a tu bancada, ¿no? Hay no solamente una distancia de la bancada en general está partida. A ver, no significa que ninguna bancada en el Congreso actual tiene un factor de cohesión muy alto, ¿no? Están partidas, algunas claramente partidas y divididas, como la bancada de gobierno, que es realmente increíble y escandaloso, o la bancada del Frente Amplio, que está partida en dos oficialmente, Oficialmente, casi. así es, casi, ¿no? Entonces, ¿Hay una pequeña bancada dentro del Fujimorismo, crees tú, que vaya, por ejemplo, por yo el lado creo de que no es- Kenji? yo creo que no es tan pequeña. ¿Que es más albertista? Yo creo que no es tan pequeña. Yo creo que no es tan pequeña y que sí respaldan las posiciones de Kenji. De hecho, el día que apareció el tuit de Kenji diciendo que le parecía nauseabundo blindar a los pedófilos del sodalicio, fue retuiteado y fue además difundido por dos congresistas de su propia bancada. Sí, pero Hay que sí- rectificar muy bien. Le que no retrucaron digas- ahí, ¿no? Un Claro, y poco. después apareció una directiva de más arriba y ellos tuvieron que retirar sus tweets. Pero esto generó un problema fuerte dentro del Así es, fujimorismo total. y hubo una reunión posterior Para en la ver que el tema, hubo ¿no? y en la que hubo Y un se cambia pleito. un poco la posición ahí. Claramente, no, pero además en realidad no se cambia tanto. Por eso te digo que hay un tema de cálculo político que es transversal, está en todos lados. Pero Hay siempre esta digamos, disponibilidad por, te decía, por oponerse a las cosas que se dan en la bancada, ¿no? digamos Eso ha que quedado para claro. generar una empatía, o sea, yo creo que el asunto es este. ¿Dónde está el olfato de la opinión pública? La opinión pública nunca va a avalar que se archive un caso de un pedófilo. Totalmente, ¿No es cierto? imagínate. Entonces yo me subo a eso. Sí, pero él hace clara alusión también a las personas cercanas al entorno, ¿no es cierto? Al entorno de Keiko Fujimori, el señor Figari. Claro. y la Habla de, señora ¿no? Montes, ¿no? ¿Quién protege a Figari y lo Exacto. pone con un hashtag? Es bastante Que claro, eso ¿no? es totalmente claro. Claro, es una- es muy explícito dentro de lo connotativo que trata de ser. Pero a ver, esto sí es importante. Cuando ellos se reúnen para tratar el tema de Kenji en la bancada, ¿no? Hay una altisonancia fuerte. Dos congresistas casi se van a las manos. Dicen que es el señor Becerril con el señor Petrosi. Y que el señor Petrosi defendiendo la posición de Kenji Fujimori. Petrosi, claro. Y que al final Kenji se va, ¿no? Pero no sin antes decirle, varios de aquí están acá en el Congreso por mi padre y no hacen nada por él, pero sí se están arriesgando por un pedófilo. Esa es una investigación que hizo Paola Bodas que ya Así salió es. publicada en IDL.
Eso es escandaloso, ¿no? Es escandaloso. Pero ¿no? finalmente te permite conocer el real rostro de las personas que conforman la bancada. Exactamente, entonces por eso te da, eso yo creo que es una prueba, ahora sí, más allá de cualquier duda razonable, de que existen divisiones hacia adentro del fujimorismo, que tienen que ver no solamente con el rasgo más albertista o menos albertista, sino con la forma en la que se abordan determinados temas desde la bancada. Esta cosa beligerante, ¿no es cierto? O esta cosa un poco más, oye, vamos a poner esto de lado para tratar de trabajar todos juntos. La situación, ¿estamos sumando o estamos restando? Claro, en efecto. Pero digamos que quedan muy claras las líneas tan diferenciadas con las que ambos personajes, tanto Kenji como Keiko, abordan los temas. O manejan, digamos, su imagen ante la población, ¿no? Yo creo que la gente de Kenji es mejor que la gente de Keiko, ¿no? ¿Por qué lo crees? En términos de gestión de imagen y gestión de mensajes. Porque los mensajes de Kenji realmente han sido muy buenos. Sus columnas en el diario El Comercio, no sé si las escriba él, pero digamos que están muy bien escritas, ¿no es cierto? Pero por lo menos sintonizarían con lo que él cree, con lo que él piensa. No sé, de nuevo, él tiene una agenda particular también que tiene que ver con la libertad de su padre. ¿Se le ve más cerca a lo social, crees tú? Más alejado del cálculo político, se le ve más cerca, digamos, al perfil de decir, porque lo ha dicho en muchas ocasiones. Eso es lo que trata de hacer, evidentemente, no sé, tener un perfil más popular, humano, si quiere, progresista inclusive, ¿no? Y vamos a ponerle progresista un par de comillas, porque no realmente, pero él sigue siendo el hijo de su padre, ¿no es cierto? A quien reivindica casi el 100% de las cosas. Pero además te señala que es el que está pendiente de los aspectos, aun cuando ambos pueden tener el apellido, pero pareciera que Keiko Fujimori renunció hace ya bastante tiempo al tema de buscar, por ejemplo, la libertad de Alberto Fujimori. Ese es el pleito, ese es uno de los pleitos hacia adentro del pleito de fondo, ¿no? ¿Crees tú? Pues probablemente. Kenji probablemente percibe que su hermana está buscando el poder bajo cualquier costo, ¿no? Y en ese sentido, que su padre siga preso constituye una ventaja funcional, le es funcional a sus ambiciones políticas. Dígase para Kenji Fujimori una traición. Quizás, ¿no? Quizás. O sea, tú quieres ser tanto presidente que no sacas a mi padre de la cárcel, ¿no? Porque de alguna forma se podrían encontrar los mecanismos para hacerlo a través del Congreso, ¿no es cierto? Entonces, y teniendo la mayoría que se tiene, más aún. Más o menos, ¿no? O sea, sería un atropello espantoso, pero se podría, digamos. Si realmente se quisiera. Ahora, se ve una bancada, ¿no es cierto?, a nivel de Fuerza Popular, la bancada, digamos, a nivel de número de congresistas, la más importante. Sí, claro. En el Congreso, además la más consistente, pese a las... Sin embargo, luego la pregunta anterior, ¿crees tú que hay una especie de subbancada al interior de la misma que vaya un poco más a favor de las ideas de Kenji Fujimori? No sé si podríamos decir que es una subbancada, pero sí podemos decir que es una facción dentro de la bancada. Porque finalmente sí se deben todos a lo mismo, y en ese sentido, por eso te decía, son definitivamente, creo, de lejos, la bancada más consistente. Correcto. Eso no significa que sea un monobloc, un monolito, pero... O que sea coherente, por ejemplo, con lo que el país espera, ¿no? El tema, por ejemplo, tengo la impresión que lo de Vizcarra o lo de la interpelación a Vizcarra, o dejar ese tema por un tema de fechas o lo que fuera, sin efecto, le revitaliza un poco la imagen también del equipo de Fuerza Popular, ¿no? Sí. No quedar como los que quisieron interpelar en un momento en el que no hay espacio para interpelación, sino para trabajar. Bueno, claro, hubiera sido una tremenda torpeza tratar de insistir en eso, porque se hubiera visto netamente obstruccionista, ¿no es cierto? Y si además lo contextualizas con las declaraciones de la señora Kenji cuando va a dar la ayuda y a decir que mira cómo no me eligieron, entonces se hubiera visto pésimo, ¿no? Entonces, me parece que está bien, se cayó la interpelación, bueno, ya se cayó, y hay que empezar a mirar hacia adelante, ¿no? Todo el mundo tiene que aprender de sus errores, estamos en un momento complicadísimo en nuestro país, o sea, es realmente grave lo de Piura anoche. Bueno, durante el día de ayer y durante toda la noche, no sé si era previsible, pero son desgracias estos fenómenos son previsibles realmente. Los expertos dicen que desde 1925 no se daba algo así, con esta fuerza tan terrible, magnitud, ¿no? Con claro. esta magnitud. Mira, lo que se puede prever es que su ocurrencia, porque es sistemática, o sea, es recurrente. No es que pasa una vez. ¿Se puede determinar con antelación la periodicidad? No, la periodicidad no, ni vas a saber ni la intensidad necesariamente. Pero puedes tomar previsiones. O sea, por ejemplo, en el mismo Piura, ¿no? Hay canales de huaicos que ¿Cómo ves la actitud del Ejecutivo del Gobierno general? En 1983, el canal del Huayco era de 200 o 300 metros de ancho. Y de pronto, el canal del Huayco se ha ido cerrando
porque durante tanto tiempo no ha pasado un Huayco, y se ha llenado de casas. Ese es el problema. Y ahora ¿no? el tamaño del cauce del Huayco es de 5 metros. Eso no tiene el menor sentido. Dios mío. ¿No es cierto? Eso por supuesto, es una combinación de muchas cosas. Es informalidad, es corrupción, Bueno, ¿qué tareas le toca ahora al clientelismo, ¿no? Bueno, ahora el gobierno, Sumamente. primero, lo más importante es mitigar esta desgracia, o sea, tratar de ayudar a la gente En con la lo que emergencia necesita misma. hoy, ahora, en este Ahora, momento, así es. ¿no? Y luego a empezar el proceso de reconstrucción con una nueva idea y un nuevo trazado urbano que respete zonas un verdadero intangibles. planeamiento, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que no hay ordenamiento territorial en nuestro país. Eso es algo que persigue, eso es una de las pocas cosas buenas que yo creo que persigue la izquierda hace ya buen tiempo y no le hacen caso. Un ordenamiento territorial a nivel nacional No evitaría debe haber usar que pasara reconstrucción, estas ¿no? cosas. Necesariamente. ¿Qué? Usar de la reconstrucción, digamos. No necesariamente un razón de la reconstrucción y menos el señor Vizcarra, ¿no? Perfecto. Que está tan gastado. Están desgastados en cuanto a su imagen. Pues dices. sí, claro. Nuestro invitado Luis Davel Luis estuvo con nosotros esta mañana en 7.3 Noticias. Y bueno, con él, bueno, gracias por estar con Muchas nosotros gracias y a nos ti. vamos a la pausa.